Bien, la poesía es la segunda de esta noche. Consideramos la poesía como también la tercera parte de la escritura bíblica. No solamente está Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés y Cantares. También hay otras porciones bíblicas que también son poesía. ¿Recordarán algunas de ustedes? Que no sea Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés o Cantares. La profecía de... Poesía, ¿no? No profecía. Poesía. El cántico de Ana, Samuel. El cántico de las dos Marías. María, la hermana de Moisés, y Moisés, por si acaso, y Moisés, capítulo 15 de Éxodo. Y el de María también, de ¿qué se llama? Bexabé. Hoy no es Bexabé. Elizabeth también, ¿no? También. Entonces hay poesía, ¿no? Jesús, ¿cuándo? Cuando dice, no le escondiste estas cosas a los niños, algo así. Tal vez cuando Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, y cuántas veces te quise juntar como la gallina, dice, no, entonces también es parte de eso. Entonces hay porciones así, hay porciones. Entonces son poesías, se puede decir. La doxología también entra un poco acá. Un poco la doxología también entra aquí también. Entonces la poesía tiene estructura, tiene sonido y tiene un lenguaje de prosa, ¿no? Y obviamente que también deberíamos saber un poquito de eso, ¿no? Dentro de la gramática española está la prosa, ¿no? Ese lenguaje de cierta forma figurado, y ese lenguaje de cierta forma que es místico en el sentido no de ¿cómo se llama? Algo espiritual, sino místico en el sentido de embellecimiento. Se embellecen las palabras y se le da un sentido, entonces, como se dice acá, poético. En poesía el poeta ofrece imágenes concretas para comunicar ideas abstractas. Entonces nos muestra eso. La poesía se caracteriza por el uso del lenguaje vivido que apela mayormente a la imaginación, que es la razón. Entonces yo debo imaginarme, debo pensar un poquito. Y hay un estilo elevado y con ornato. La idea de ornato es adorno. Se adornan las palabras, es bello, pero tiene un significado en cada palabra. El uso de palabras y formas gramaticales inusuales. Nosotros muy pocos somos poéticos. Nuestra cultura es muy mala en poesía. El francés dice que es el idioma del amor, por eso, ¿no? Porque tienen ellos la tendencia de hermosear las palabras, y el español igual, ¿no? Un poco más, obviamente el español, el propio español, ¿no? Que lleva la lengua castellana, ¿no? Donde embellece también ese significado de las palabras. Una forma, el italiano igual, por si acaso, ¿no? El italiano igual, ¿no? Y por sí solo ya suena hermoso, dicen, ¿no? Dice que las mujeres se enamoran escuchando a un italiano o un francés, dicen, ¿no? Solamente con escucharle. Dicen, no sabe lo que significa, pero sí. Pero el latín es un poco más torpe, ¿no? No es tan hermoso. En el ornato en sí, ¿no? La forma simétrica de expresar un llamado paralelismo también, donde ustedes ponen una cosa por otra, y es lo que ustedes van a ver ahorita. Hay diferentes, el rol, dice aquí, del sonido en la poesía hebrea. En la página 31, ven ustedes lo que es la rima, lo que es el metro, lo que es la sonancia, lo que es a la aliteración, lo que es el juego de palabras, la repetición de palabras, la onomatopeya. Por ejemplo, entre las más conocidas, la rima. La rima, ¿qué es la rima? La rima ocurre cuando un autor pone por lo menos dos palabras con sonidos muy similares. Hace una rima. Y ese juego de palabras se lo conoce de esta forma. Por ejemplo, aquí hace una mención a la poesía bíblica, refiere a la poesía en español en su uso de los sonidos, entre ellos la rima.
Los poetas hebreos usualmente no estructuraban sus líneas poéticas para que rimaran al final, sino ocasionalmente usaban esta herramienta para causar un efecto más fuerte. Es decir, no lo hacían como los españoles. Los españoles para que rime, para que suene bien, para que tenga una idea de rima. El hebreo es para darle un énfasis. Hago mención de dos palabras que se suenen como igual, pero es para darle más sentido, más fuerza a la expresión. Entonces eso es diferente. El español lo hace más por estética. Más por estética. El otro por significado. La asonancia. Me gusta la asonancia un poco. La asonancia es la repetición del mismo sonido de las vocales o sonido cercano en una serie de palabras. Un ejemplo. Ya comí, ya bebí, ya me fui. Soy como Juan Orozco. Cuando como, no conozco. Entonces está la asonancia, está ahí. Está la asonancia. Estamos hablando del español, ¿no? Pero en cambio lo bíblico, miren lo bíblico aquí. Lo bíblico sería Jeremías 49:1. Dice, porque que Milcom ha desposeído a Gad y su pueblo se ha establecido en sus ciudades. Un poco no suena en nuestro español como asonancia, pero vean ustedes por sus palabras, por eso se lo pusieron ahí en el idioma original. Y miren cómo están las palabras ya, ve el uso de la A, las vocales, y están ahí. Por eso es la vocal, es la más importancia en la asonancia. La vocal es lo que hace la diferencia. El juego de palabras. El juego de palabras, también llamada por otros paranomasía. La forma más común es aquella en que el poeta hace pareja de palabras que difieren una en tres consonantes. En Isaías 5:7 dice, esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. ¿Ven? Un poco esa idea de juego de palabras que está teniendo eso. Entonces el escritor, el autor, se van a dar cuenta entonces por esa forma que hay ese detalle. La repetición de palabras es una de las más comunes también que hay en la Biblia, y tenemos esa fuerza igual allí. Por ejemplo, Isaías 5:1, pero también puede ser aquí, mire cómo dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado. A su viña tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Y la palabra amado se va repitiendo. Y una de las más conocidas para muchos, aunque no sabían qué significaba, es la onomatopeya. Palabras cuyos propios sonidos imitan sonidos reales de las acciones de las cuales se habla. Es decir, sin decir las palabras de la acción, decimos un sonido y tenemos el significado. Guau, guau, guau. ¿Qué es? Un perro ladrando. O toc, toc, toc. Cuando tocas la puerta. Ahí no digo que está abriendo la puerta, no digo que estoy tocando la puerta, pero dentro de la narrativa puedo decir, y sonó la puerta, toc, toc, y alguien está tocando la puerta. Entonces tenemos esto que es parte esencial y es un asunto de poesía hebrea. Quiero leer para ustedes algunas cosas de este libro y recomendarles. Esto fue mi profesor. Él se llama Wally Desmet. Wally Desmet. Él escribió, por ejemplo, este libro que se llama Cantar de los Cantares, el Cantar de los Amantes. Se le ocurre que nos está recomendando para entender poesía, ¿no? Para entender y para interpretar poesía. Hay otro libro que ustedes conocen, tal vez habrán visto varias, ¿cómo se llama? Referencias, tal vez en consejería también, en matrimonio van a encontrar eso, y es este libro del doctor Ed Witt, que se llama El amor que no se apaga. El amor que no se apaga. A ver,
les leo algo para que entiendan cómo interpretar poesía, para que vamos un poquito por ese significado. Vayan a Cantares capítulo 1, versículo 2. Ahí en Cantares tienen. Vamos a emocionarlas un poquito a toditas. Otra vez. ¿Qué dice? 1:2. Oh, si él me besara con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Poesía. Ella está pensando en la hermosura de Salomón. Le admira. Ya empieza a soñar con él. Está cautivada por su amor. Se pregunta a sí mismo, ¿qué tal será estar con él? ¿Qué clase de vida sería vivir junto a él? Y si él me escogería a mí entre todas las doncellas que hay para elegir, ¿cómo sería ser su esposa? Estas son las preguntas que vuelan por su mente e imaginación. Así pensando en él, sus emociones aumentan y juegan sus pensamientos. Sueña con los besos que él plantaría en su mejilla. Se imagina que los besos serían mucho más fragantes y deleitosos que el mismo vino que sirve en el palacio. Ella ya está viviendo en el palacio. Compare el 1:4. El rey me ha metido en sus cámaras. El rey le ha llevado a su casa en el campo que está situado al norte de Palestina, en el monte de Samaria, cerca del monte Gilboa. Él le ha invitado al palacio para contemplarla juntamente con las demás doncellas, tal vez unas 50 de ellas, todas vírgenes y todas señoritas. Parece ser una costumbre de los reyes en la antigüedad el buscar en todo el país las mejores mujeres, como el caso de Esther. ¿Qué le parece a usted esto? Y ahí comienza ya un asunto de pensar y reflexionar sobre eso. Pero él ya no está dando cosas como... Ella está dando una exclamación. Luego ella dice un deseo que en forma poética dice, si él me besara con sus besos, con besos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino. Y ya se mete dentro de su pensamiento un concepto del vino. Y alguien que no sepa qué es el vino, no comprende lo que ella está queriendo entonces, o lo que ella está deseando. Entonces hay que interpretar poéticamente. Hay que interpretar poéticamente. Y eso es fundamental en este tipo de literatura. La literatura poética nos da eso. Luego, ¿qué más quisiera enfatizar un poquito más aquí? Si pasamos un poquito más adelante en este libro, el capítulo 2, versículo 1 y 2, ahí mismo, ¿ya? Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. ¿Quién está hablando? La Sulamita, la mujer. En su sueño contempla la vida con Salomón. La boca de ella empieza a moverse y expresar palabras. Yo soy la rosa de Salomón y el lirio de los valles. Me permite un paréntesis aquí, dice el autor del libro. Quiero expresar que una de las razones de por qué tomo este libro literalmente, porque mire, es literal, pero hay una poesía. Literal. Muchos de los comentaristas y especialistas, poetas y escritores de música interpretan las palabras 2:1 para comparándolas con Cristo, porque ¿quién está hablando en este versículo? Entonces, ¿Cristo es la rosa de Sarón? ¿Cristo es el lirio de los valles? Si diríamos que hay un paralelismo, hay un símbolo o algo así, estamos hablando de algo femenino o algo masculino, cosa que nunca pasó. Más aún en la poesía. Podría ser una referencia más a la novia, pero no a Cristo. Se han escuchado tal vez a algunos haciendo interpretaciones pensando que Cristo es la rosa de Sarón y Cristo es el lirio de los valles. Y entonces tendríamos que ver por el contexto. La Sulamita está diciendo que ella es la rosa de Sarón y que él es el lirio de los valles.
Puede ser un paralelismo y un símbolo de la iglesia, pero jamás de Cristo. La rosa descansa debajo del manzano hermoso, que representa en este caso, dirían algunos, a Cristo. Y esa es otra cosa. Puede hacer algo de interpretación o un poco más que aplicación, más que sería, como una ilustración. Pero no es una interpretación llana literal, porque la interpretación llana natural es el romance de ambos, entre Salomón y la Sulamita. No hay otra cosa. Ahora, puede ser, como dijo hace rato, ¿quién era que comentaba? O Lucy o Brigitte, que puede darse, ¿no?, la idea de pensar en Cristo y la iglesia. Puede darse una ilustración, como Cristo es ilustrado allá también como el novio, pero cada cosa en su contexto, ¿no? Cada cosa en su contexto. Y sin forzar y no más allá de eso. Una más. Antes tenemos, un poquito más adelante, tenemos al hombre, en este caso a Salomón respondiendo. Salomón está respondiendo ya a la Sulamita. A la Sulamita. ¿Cuándo lo hace? A ver, lo hace en el capítulo 2, si no me equivoco. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. La llama amiga. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Vuelve a hablar también ella. Y luego ahí sigue ella mencionando hasta que recién, por si acaso, solamente ese paréntesis está de Salomón, y recién el capítulo 4 me va a hablar de él, o él va a hablar. Cuando va a decir, he aquí, va a responder todo lo que dijo, desde el 1, 2 y 3 habló ella, desde el capítulo 4 habla él. He aquí tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa, tus ojos entre tus guedejas como paloma, tus cabellos como manada de cabra que se recuestan en las laderas de Galaad, tus dientes como la manada de oveja. Y está representando. Habla de sus labios en el versículo 3, habla de sus mejillas también en la segunda parte. Versículo 4 habla de su cuello. Versículo 5 habla de sus pechos, y así va haciendo todo. Pero uno dice, ay, ¿cómo va a decir eso? ¿No? Dice, y se comienza a, ¿qué se puede decir? A asustar o a decir como un lenguaje así. Bueno, es romanticismo. Es poesía, es prosa, es literatura, que con palabras hermoseadas. Ahora, nos escandalizamos con cosas, ¿no? La compara con cabras, ¿no? La compara con las yeguas, dicen, ¿no? Pero ¿qué más que le diga? Yegua. No, le dice acá. Le dice, pero hay que entender que está hablando en poesía. Y la poesía hebrea va a tomar cosas del momento. No esperemos que piensen en nuestro tiempo. No esperemos que piensen cosas del momento nuestro. Y no era a hablar mal. No era tampoco una forma despectiva. No era una forma despectiva. Era más bien un halago que le digan eso. Digan eso. Y eso habla todo. La descripción, por otro lado, en este libro, que no quiero meterme ahí por un poquito de tiempo también, es la parte de la hermosura de la mujer. Lo que él contempla de ella como mujer no es necesariamente lo que hoy se contempla de una mujer. Y eso hace diferente un poquito. Porque hay cosas que la mujer, en el contexto que él está expresando allí, solo eso podía distinguir y alabar él. Y hasta ahí llegaba. No más de eso. Entonces, hay una poesía natural que se está dando y hay un lenguaje en todo esto, que me he metido con un libro de lo más complicado, como dije, que es cantar. Que hay que entenderlo como poesía y hay que verlo allí para poder sacar todo ese significado. Luego, también vamos otra vez a nuestras notas y pensemos y cerramos aquí un poquito, pensando en que hay... en poesía hay mucho lo que se conoce como paralelismo. Hay paralelismo de sinónimo, similar, paralelismo antitético, paralelismo progresivo.
Hay mucho paralelismo emblemático, y es comparar una cosa con otra. Ilustrarlo. Hay diferentes tipos de paralelismo. La poesía hace eso, por si acaso, todo el tiempo hace la poesía eso. Vieron ahí con Cantares de los Cantares, él está diciendo algo de ella y lo compara con otra cosa. Todo el tiempo hace eso. Símil también, hay un poco también de símil ahí, obviamente. Pero en un lenguaje ornamentado, bien hablado. Como dije, un poco tal vez a nosotros nos choca, porque nosotros no somos mucho de la poesía. Somos malos para la poesía, ¿no? No damos poesía, ¿no? ¿Algunos de ustedes medio poético me sale por aquí? Dardo. Dice, ¿no? Entonces, el examen va a ser hacer una poesía. Veamos algunos ejemplos, por ejemplo, algunos ejemplos bíblicos. Página 33. El paralelismo en forma de escalera de mano. La progresión en ocasión es indicada por utilizar una secuencia numérica. En este caso, la segunda línea contiene el dígito mayor máximo. Proverbios capítulo 30, versículo 18. 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. Y comienza a mencionar el rostro del águila en el aire, el rostro de la culebra sobre la peña, el rostro de la nave en medio de el mar, y el rostro del hombre del hombre en la doncella. Está ordenando. Tiene una secuencia. Tiene una palabra en común, la palabra rastro. La palabra rastro. Se repite, se repite, se repite. Pero hay una idea de escalera. Todo apunta a una cosa. Al final va subiendo, te va llevando hacia una cosa, hacia arriba, ¿no? Hacia arriba en esa idea. Luego, en el paralelismo emblemático, en este caso el paralelismo lleva a cabo por medio de un símil. El Salmo 103:13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Ven la estructura? ¿Cómo está armada? Entonces, y es un símil, ¿no? Es un símil a la vez, pero a la misma vez vemos un paralelismo entre una cosa y con otra. Y a la misma vez es parte de la forma de la prosa de la Escritura. Guías para interpretar la poesía bíblica. Note el uso que el autor hace del paralelismo de acuerdo con el tipo empleado. En los salmos y piezas poéticas extensas, lea el pasaje entero. Váyase completo. Por ejemplo, Salmo 119. Lo corto obviamente son los 8 versículos, una porción. Lo macro son los 170 y ¿cuántos versículos? 3, ¿no? Entonces, ¿qué está ahí? Entonces tiene que ver con entenderlo todo y a la misma vez voy dividiéndolo por porciones, por frases, por poesías cortas. Busque aspectos lógicos y formales. Aprenda a apreciar el uso que hace el autor de imágenes y figuras del lenguaje. Hay que hermosear el lenguaje. Hay que, de cierta forma, aprender que hay un lenguaje hermoseado allí. Creo que de ahí aprendió Spurgeon. Y voy a decir un comentario ahí. Spurgeon es el pico de oro, ¿no? Es el ¿cómo se llama? El príncipe de los predicadores. Porque Spurgeon hablaba y casi prácticamente predicaba como si estuviera haciendo una poesía. Era hermoso su lírica, su poesía, de cierto modo, su hablar. No era muy ordenado en homilética, sus mensajes homiléticos había que ordenarlo uno. Pero sin embargo, él sí lo hacía cuando lo hablaba, cuando lo predicaba. ¿Por qué? Por 2 cosas, creo yo. Uno, el tiempo. El tiempo en que vivía, eso era más común. Se alababa los discursos públicos bien trabajados. Se pensaba en la estructura de lo que estoy llevando a cabo, en que debe haber una
un paralelismo, que debe haber una forma de lírica, tiene que haber una hermosura en las palabras, que tiene una secuencia, tiene que haber, todo eso tenía que pensarlo, y él lo pensaba así para enseñarlo. Entonces era hasta admirable verlo, porque estaba dando no solamente un mensaje, sino estaba dando una estructura de cómo hablar en público, de forma hermosa. Pero luego creo que él aprendió mucho, por eso escribió Tesoro. Tesoro es del Salmo de David. Y en Salmos él aprendió mucho de cómo hablar también, de cómo vocalizar, de cómo estructurar, de cómo hacer esto que está mencionando aquí, cómo usar símil, cómo usar figuras, cómo usar imágenes en la misma enseñanza. Busque el tema unificador del autor y considere cuidadosamente cómo se desarrolla el pensamiento a través de la pieza, y usando procedimientos exegéticamente sanos relativos al material poético, haga aplicaciones apropiadas a la situación contemporánea. Esto es entonces uno más de nuestros temas, se llama entonces poesías.